Oficial. Checo Pérez anuncia su nuevo equipo y sorprende a todos. No hubo rumores. No hubo filtraciones. Nadie lo vio venir. En un movimiento que ha sacudido hasta las entrañas del paddock de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez ha anunciado oficialmente su fichaje por Mercedes para la próxima temporada. Sí, lo escuchaste bien. El piloto mexicano que durante años ha luchado contra corriente, que fue descartado por Racing Point, que se convirtió en héroe nacional con Red Bull y que parecía al borde del retiro tras perder su asiento, acaba de convertirse en la nueva arma de la escudería alemana. El comunicado llegó sin previo aviso, con una frialdad estratégica que solo las grandes decisiones llevan consigo. Mientras todos los ojos estaban puestos en los rumores sobre Carlos Sainz, Esteban Ocon o incluso un regreso de Sebastián Vettel, Toto Wolff apretó el gatillo por sorpresa, y el nombre que disparó fue el de Checo Pérez. El anuncio ha reventado las redes sociales, ha encendido los debates y ha reconfigurado por completo el mapa de la Fórmula 1 para el próximo año. Mercedes, tras un 2024 de claroscuros y con Lewis Hamilton despidiéndose del equipo para marcharse a Ferrari, ha decidido apostar por la experiencia, la agresividad estratégica y la sangre fría de Checo. No es solo un fichaje, es una declaración de intenciones. En un momento en el que la escudería alemana necesitaba reinventarse, reconstruirse y recuperar el trono perdido, la elección del mexicano demuestra que no están buscando promesas, están buscando resultados. Y nadie ha demostrado ser más capaz de sobrevivir, adaptarse y contraatacar en condiciones adversas que Sergio Pérez. Este movimiento no solo cambia la historia de su carrera, cambia la historia de Mercedes. El detrás de cámaras de esta operación es igual de impactante. Fuentes cercanas revelan que las negociaciones se mantuvieron completamente en secreto, lejos del radar de la prensa, y que Toto Wolff tenía claro desde hace meses que su nuevo proyecto necesitaba un líder silencioso, un veterano de guerra que entendiera la presión sin derrumbarse. Mientras Red Bull dudaba, mientras Horner y Marco deshojaban la margarita entre mantener a Checo o buscar una cara nueva, Mercedes ya había hecho su jugada. El silencio de Pérez en las últimas semanas no era casualidad, era parte de una estrategia meticulosamente orquestada. Y ahora, con una firma estampada en papel plateado, Checo se convierte en el primer piloto mexicano en la historia en correr para Mercedes. La reacción en México ha sido inmediata. La emoción, la sorpresa, el orgullo nacional. De Guadalajara al mundo, Checo Pérez ha vuelto a hacer historia. Pero más allá del simbolismo, este fichaje también cambia la narrativa de la F1. Ahora, el duelo contra Red Bull y Ferrari toma un nuevo matiz personal. Pérez no solo buscará victorias, buscará redención, venganza deportiva, y sobre todo, demostrar que aún no ha dicho su última palabra. Con un monoplaza competitivo, con el respaldo de una estructura campeona y sin las tensiones internas que lo lastraron en Red Bull, el checo que veremos en 2025 puede ser el más peligroso de todos. Porque cuando ya nadie cree en ti y aún así consigues sentarte en uno de los asientos más codiciados del mundo, no tienes nada que perder, y eso te convierte en el rival más temible. Los motores aún no arrancan, pero el tablero ya ha cambiado. Y en el centro de todo, con el casco listo y los ojos más determinados que nunca, está Checo Pérez, el nuevo piloto de Mercedes. Los pasillos de Brackley ya sienten una energía distinta. El nombre de Sergio Pérez comienza a resonar en los laboratorios, en las oficinas de aerodinámica, en los simuladores y en cada rincón donde se construyen los sueños plateados de campeonato. Para muchos dentro del equipo, este fichaje representa más que un cambio de piloto, es un reinicio emocional. Desde la salida de Hamilton, la escudería había quedado huérfana de un referente experimentado capaz de equilibrar la presión mediática con el trabajo silencioso. George Russell, aunque talentoso, todavía lucha por consolidarse como líder natural. Toto Wolff lo sabía. Y por eso fue a buscar a alguien curtido en 1000 batallas, alguien que no necesita prometer, porque ya ha demostrado. En Pérez encontró al guerrero perfecto, un piloto que ha ganado carreras sin tener el mejor coche, que ha defendido posiciones como si su vida dependiera de ello, que ha sostenido escuderías enteras con su talento cuando todos los reflectores estaban en otros. Pero la decisión de Checo no fue sencilla. Detrás de su gesto sereno durante las últimas semanas, se escondía una tormenta de decisiones internas. Red Bull le ofrecía la continuidad, sí, pero también le ofrecía la eterna sombra de Verstappen. La presión,
Las críticas, la política interna y el desgaste psicológico habían erosionado lentamente su lugar en Milton Keynes. Pérez lo sabía. Y también sabía que si quería ser más que el escudero perfecto, tenía que volar solo, incluso si eso significaba cortar de raíz una etapa que le dio gloria pero también heridas. Por eso, cuando Mercedes tocó la puerta, no lo dudó. Porque ya no se trataba de dinero, ni siquiera de estatus. Se trataba de cerrar su carrera con la dignidad y el protagonismo que siempre mereció. Se trataba de demostrarle al mundo, y a sí mismo, que aún podía liderar una escudería y luchar por un título con todas las letras. Los ingenieros ya están adaptando el coche a su estilo de pilotaje. La simulación ha comenzado. El asiento se ha medido. El primer traje de fuego con el logo de Mercedes ya está siendo bordado. La presentación oficial será dentro de unas semanas, pero el trabajo en la sombra ya corre a toda velocidad. Toto Wolff, con su estilo metódico y su visión de ajedrecista, ha apostado fuerte por una combinación que hasta hace poco parecía improbable, la juventud impetuosa de Russell emparejada con la madurez estratégica de Pérez. Una dupla que, sobre el papel, tiene todo para funcionar. Porque si algo ha demostrado Checo es su capacidad para adaptarse y sumar al grupo, incluso cuando los focos lo ignoran. Pero esta vez no habrá sombras. No habrá un Max Verstappen que le robe la narrativa. En Mercedes, el relato se escribirá desde cero. Y en ese relato, Checo será protagonista principal. Las repercusiones en el paddock son inmediatas. Red Bull, visiblemente desconcertado, pierde a un piloto que, pese a las críticas, sostuvo su campeonato de constructores con actuaciones clave. Ferrari observa con cautela. McLaren afila sus armas. Y Aston Martin se encuentra en una encrucijada, habiendo dejado pasar la oportunidad de fichar a un Checo renacido. La Fórmula 1 entra en una nueva era, y lo hace con el regreso de una rivalidad que promete chispas, Russell contra Pérez dentro de Mercedes, Pérez contra Verstappen fuera de Red Bull, y todos contra todos en una temporada que será una guerra sin tregua. Los medios ya titulan lo impensado, Checo a Mercedes, y las apuestas se disparan. ¿Puede ganar el título? ¿Puede Mercedes volver a la cima con esta nueva dupla? ¿Puede Pérez convertirse en campeón del mundo en el ocaso de su carrera? Las respuestas no llegarán todavía, pero el mensaje ha sido claro. Checo no se va. No se retira. No se conforma. Evoluciona. Cambia de piel. Y lo hace en el mejor escenario posible. El rugido de los motores aún no retumba, pero la batalla ya ha comenzado. Y en ella, Sergio Pérez acaba de convertirse en el inesperado pero perfectamente calculado movimiento que puede cambiarlo todo. Una jugada maestra. Una nueva era. Y un piloto que jamás se rinde. En México, la noticia ha sido recibida como si se tratara de una victoria. No en pista, pero sí en el alma de millones que han seguido a Checo desde sus inicios en la Fórmula BMW, que lo vieron llegar a Sauber, que sufrieron con él en su paso por McLaren, que lo vieron renacer en Force India y que celebraron su inesperado regreso al protagonismo con Red Bull. Ahora, ese mismo piloto que alguna vez fue llamado prescindible, se convierte en la gran apuesta de una de las escuderías más exitosas de la historia moderna de la Fórmula 1. Las calles de Guadalajara ya hablan de ello, los noticieros abren con su rostro, y en cada rincón donde late el automovilismo, el orgullo es imposible de esconder. No es solo un mexicano llegando a Mercedes. Es la culminación de una historia de lucha, de resistencia, de no dejarse tumbar. Es el símbolo de que, en un mundo que muchas veces descarta a quienes no cumplen con los estereotipos del número uno, todavía hay lugar para quienes no se rinden jamás. Dentro del entorno de Pérez, la emoción se mezcla con la concentración. Su padre, Antonio Pérez Garibay, ha sido una figura constante en su carrera, y ahora, con lágrimas contenidas, celebra no solo el logro deportivo, sino el impacto social que este movimiento representa. Porque este paso de Checo abre una puerta simbólica para los pilotos latinoamericanos, una región históricamente subestimada por las grandes estructuras de la Fórmula 1. Y Mercedes, al firmar a Pérez, no solo ficha a un piloto rápido y cerebral, ficha a una comunidad entera, a una legión de fanáticos apasionados, a un país que estará detrás del monoplaza cada domingo, ondeando banderas y llenando tribunas. Para la escudería alemana, no se trata solo de velocidad. Se trata de impacto, de alcance, de corazón.
Las primeras pruebas en simulador ya revelan una sinergia interesante entre Checo y el equipo técnico de Mercedes. Su estilo de conducción, menos agresivo en clasificación pero quirúrgico en carrera, se ajusta a la perfección al enfoque estratégico que la escudería quiere recuperar. Wolff sabe que Pérez no es un piloto de una vuelta milagrosa como Verstappen o Leclerc. Es un maestro del ritmo, del cuidado de neumáticos, de la lectura de carrera. En una era donde cada décima cuenta, pero donde también hay que saber cuándo atacar y cuándo resistir, el mexicano representa el equilibrio perfecto. No busca el titular fácil, busca el podio consistente. Y con un coche competitivo, puede convertirse en el metrónomo que Mercedes necesita para volver a la cima. Porque el campeonato no se gana con una carrera, se gana con 20, y en ese terreno, pocos tienen la inteligencia emocional que Checo ha desarrollado a lo largo de más de una década en el Gran Circo. Mientras tanto, los detractores, que nunca han faltado, comienzan a quedarse sin argumentos. Decían que era viejo, que ya había dado lo mejor, que Red Bull era su última oportunidad, que estaba acabado. Hoy, con una sonrisa contenida y el traje plateado en camino, Sergio Pérez les responde con hechos. Una vez más. Sin gritar, sin confrontar. Solo firmando contratos, tomando decisiones valientes y subiendo escalones que parecían cerrados para él. Es esa resiliencia la que lo convierte en un fenómeno no solo deportivo, sino humano. Porque más allá de los motores, esta es la historia de un hombre que se negó a aceptar su techo, que se reinventó, que eligió el camino difícil cuando pudo rendirse, y que ahora, con el rugido de un Mercedes esperándolo, se dispone a escribir el capítulo más glorioso de su carrera. La temporada 2025 ya tiene protagonista antes de que empiece. Checo Pérez, con más experiencia que nunca, con hambre renovada y con una estructura de campeones a su disposición, entra a la batalla con un objetivo muy claro, no callar bocas, sino levantar trofeos. La Fórmula 1 se prepara para un nuevo ciclo, y el hombre que parecía estar de salida, acaba de entrar por la puerta más grande de todas. Las próximas semanas serán de transición, pero no de descanso. Checo ya ha programado sesiones intensivas en fábrica con los ingenieros de Mercedes. No quiere esperar a que arranque la pretemporada para entender el coche, el equipo, la filosofía técnica y táctica de un nuevo entorno. Quiere llegar preparado. Bueno, sin dudas. Esa es una de sus grandes fortalezas, la capacidad de adaptación, de convertirse en uno más del equipo sin perder identidad. Ya lo hizo en Racing Point, cuando salvó a una escudería que colapsaba financieramente. Lo hizo en Red Bull, donde aceptó el rol de número 2 sin dejar de pelear como un número 1. Y ahora lo hará en Mercedes, donde no hay jerarquías establecidas, pero sí una expectativa enorme sobre sus hombros. Pérez lo sabe. Sabe que este puede ser su último gran ciclo. Y lo va a vivir con la concentración de quien entiende que no hay segundas oportunidades a este nivel. Toto Wolff, por su parte, ya ha comenzado a mover los hilos mediáticos. En las declaraciones posteriores al anuncio, ha sido tajante: Checo es un piloto que ha sido subestimado durante mucho tiempo. Tiene una visión de carrera que pocos poseen, y justo eso es lo que necesitamos para recuperar el control estratégico de las competencias. No es casual. Es un mensaje directo a sus rivales, y también a su propia escudería. Mercedes no busca simplemente estar en el podio. Mercedes quiere volver a dominar. Y en un momento donde las generaciones jóvenes empujan con fuerza, la experiencia se convierte en un valor escaso y determinante. Pérez será el ancla que estabilice el barco mientras Russell empuja hacia adelante. Juntos, pueden convertirse en la pareja más equilibrada del paddock. En cuanto al ambiente dentro del equipo, las primeras señales son positivas. Los mecánicos, ingenieros y personal técnico ven con buenos ojos la llegada de un piloto maduro, de trato humano, que sabe liderar sin imponer. La química en boxes, tantas veces infravalorada, es una parte crucial del éxito, y en ese aspecto, Checo llega con ventaja. Su reputación como constructor de equipo lo precede. Donde ha estado, ha dejado huella. No solo por sus puntos, sino por su capacidad para unir, para trabajar con todos, para entender que la F1 es un deporte individual, que solo se gana en colectivo. La prensa internacional, por supuesto, no ha tardado en reaccionar. En Italia,
Lo comparan con los veteranos que sorprendieron al final de su carrera. En Inglaterra, lo ven como el golpe maestro de Toto Wolff tras la salida de Hamilton. Y en Alemania, donde Mercedes mantiene sus raíces profundas, hay una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Nadie lo vio venir, pero ahora que está hecho, todos coinciden en que tiene sentido. Porque cuando pones las piezas sobre la mesa, cuando entiendes el contexto actual del campeonato, cuando ves el perfil que Mercedes buscaba, Checo encaja como una llave en una cerradura. Y luego está el futuro. No solo el de Checo, sino el de Mercedes. Este movimiento no es uno aislado. Es parte de una estrategia a 3 años, donde el objetivo es volver a construir una hegemonía. Y para lograrlo, no solo se necesitan coches rápidos, sino pilotos que no se rompan, que no pierdan la cabeza en momentos clave, que sepan cuándo ceder una posición para ganar 2 más tarde, que entiendan que los campeonatos se ganan con paciencia, con sabiduría, con visión. Checo encarna todo eso. No es el más espectacular, no es el más mediático, pero es el más constante cuando tiene las herramientas correctas. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, las va a tener. Los semáforos aún no se apagan, pero el cambio ya está en marcha. Y cuando se enciendan, cuando el cronómetro empiece a correr en 2025, habrá un Mercedes número 11 en la parrilla, y un país entero conteniendo el aliento. Porque ahora sí, más que nunca, Checo Pérez tiene el coche, el equipo y la historia de su lado. Y lo que está por escribirse puede ser legendario. En el horizonte de la Fórmula 1, donde los márgenes son tan delgados que una décima de segundo puede separar la gloria del olvido, la llegada de Checo Pérez a Mercedes representa un giro tan inesperado como prometedor. Mientras las escuderías comienzan a delinear sus estrategias para la nueva era, y los fabricantes invierten millones en nuevas unidades de potencia, aerodinámica activa y tecnología híbrida avanzada, el factor humano sigue siendo la pieza más impredecible del tablero. Y es ahí donde Checo marca la diferencia. Porque mientras los ingenieros buscan el equilibrio perfecto entre carga aerodinámica y velocidad punta, Toto Wolff ha apostado por algo mucho más valioso, un piloto capaz de mantener la sangre fría en los momentos de caos, de leer una carrera como si fuese ajedrez, de ejecutar maniobras quirúrgicas sin romper el coche ni el alma. En un deporte donde cada error cuesta millones, la precisión emocional de Pérez es un activo que pocos poseen. El calendario 2025 se presenta como uno de los más intensos de la historia. Con más carreras, mayor variedad de trazados, nuevos reglamentos técnicos y una lucha abierta entre escuderías que no se conforman con el podio, el desafío será colosal. Pero es en ese terreno hostil donde Checo suele florecer. En circuitos como Singapur, donde la estrategia lo es todo, en carreras de lluvia como Spa, donde la experiencia es más importante que la velocidad, en trazados callejeros como Bakú, donde ya ha demostrado su instinto asesino para aprovechar cada oportunidad. Mercedes lo sabe. Y esa es una de las razones ocultas detrás de este fichaje. Cuando el caos se desata, cuando todos cometen errores, Pérez es el que se mantiene en pie. No con fuegos artificiales, sino con resultados. Con puntos. Con finales de carrera que salvan campeonatos. Además, no hay que ignorar el contexto global. La Fórmula 1 se ha convertido en un fenómeno mediático que trasciende lo deportivo. Netflix, TikTok, las nuevas generaciones, la expansión hacia mercados emergentes. Todo se traduce en visibilidad, ingresos, patrocinios y posicionamiento. En ese juego, tener a Checo Pérez no solo es una decisión deportiva, sino también estratégica. México es uno de los mercados más poderosos en términos de audiencia. El Gran Premio de México es un evento icónico del calendario. Las marcas lo saben, los patrocinadores lo saben, y Mercedes también lo sabe. La llegada de Pérez no solo eleva el rendimiento en pista, sino también el alcance fuera de ella. Es el tipo de figura que puede llenar tribunas, vender camisetas y conectar emocionalmente con millones que, de otro modo, verían la F1 desde la distancia. Pero si hay algo que define a Checo Pérez no es su técnica, ni su marketing, ni su aguante. Es su capacidad para reinventarse. Cada vez que lo han dado por acabado, ha regresado más fuerte. Cada vez que lo han relegado a un segundo plano, ha terminado protagonizando la historia. Y ahora, con más de 250 grandes premios a sus espaldas, con años de aprendizaje,
caídas y resurrecciones, llega a Mercedes con una mentalidad clara. Esta es su última gran batalla. No para probar nada. No para callar a nadie. Sino para demostrarse a sí mismo que su carrera no fue una casualidad, ni una anécdota, ni un milagro aislado. Fue el resultado de una determinación inquebrantable, de un talento forjado en el sufrimiento, de una carrera a contracorriente que, finalmente, encuentra el viento a favor. Y así, mientras los motores aún duermen en los garajes, mientras los equipos afinan detalles y los pilotos entrenan en silencio, una certeza empieza a tomar forma en el corazón de millones. El 2025 será el año más importante en la vida de Checo Pérez. Porque por primera vez no será el piloto que espera una oportunidad, ni el que reemplaza a alguien, ni el que carga con las dudas ajenas. Será el líder de un gigante dormido. El rostro visible de una reconstrucción. El hombre en el que Mercedes ha decidido confiar su futuro inmediato. Y esa confianza, esa carga y ese honor, Checo la recibe con el temple de quien ya ha caminado por el infierno, y está listo para conquistar el cielo. Las conversaciones más íntimas dentro del paddock ya no giran en torno a si Checo podrá adaptarse al monoplaza de Mercedes. La verdadera discusión, la que preocupa a sus rivales, es cuánto tiempo necesitará para dominarlo. Porque Pérez no es un novato enfrentándose a un nuevo entorno. Es un piloto que ha pasado por 5 equipos distintos, cada uno con filosofías técnicas y culturales completamente diferentes, y en todos ha dejado una huella. En Red Bull aprendió a convivir con la máquina perfecta construida alrededor de Max Verstappen. En Force India, y luego Racing Point, sobrevivió al caos administrativo mientras sacaba resultados de un coche que, sobre el papel, no debía pisar el podio. En McLaren, aunque fue un paso fallido, entendió los errores que no volvería a cometer. Y ahora, en Mercedes, llega como la versión más completa de sí mismo, más sabio, más equilibrado, más peligroso. No tendrá curva de aprendizaje, solo una curva de evolución. Y en una temporada donde cada punto cuenta, donde las distancias entre escuderías se han reducido a niveles microscópicos, tener a alguien que ya conoce los caminos difíciles es un valor imposible de medir. Lo que ocurre en este punto de su carrera es algo que solo unos pocos elegidos han logrado, el renacimiento tardío. La capacidad de reinventarse cuando la mayoría opta por el retiro. Es la misma historia que vivió Nigel Mansell en su lucha por el título en 1992, o Kimi Raikkonen cuando volvió a la F1 con Lotus después de 2 años fuera del deporte. Checo no necesitó retirarse para resurgir. Solo necesitó encontrar el lugar donde le dieran el espacio para liderar. Porque en Red Bull, por más que tuviera un coche ganador, siempre fue una pieza más del engranaje que giraba alrededor de Max. Ahora, en Mercedes, será parte de un proyecto que lo necesita a él tanto como él lo necesita a ellos. Y esa reciprocidad puede convertirse en dinamita si la química fluye desde el inicio. Toto Wolff no lo fichó para que sea un número 2. Lo fichó porque cree que es el hombre que puede devolverles el campeonato. Así de claro. Así de contundente. Las primeras reuniones técnicas, según se ha filtrado, ya reflejan una dinámica distinta. Donde otros pilotos se enfocan solo en el pilotaje, Pérez entra con mentalidad de ingeniero. Pregunta por la temperatura de las gomas en cada stint, por la eficiencia energética del ERS, por la flexión del alerón trasero en curvas de alta carga. Quiere saberlo todo. No para impresionar, sino porque ha aprendido que un piloto que entiende su coche desde adentro siempre tendrá ventaja cuando las cosas se complican en la pista. En Mercedes, ese tipo de actitud no solo es bien recibida, es celebrada. Desde los tiempos de Rosberg y Hamilton, saben que los campeonatos se deciden en los detalles. Y Pérez vive en los detalles. En el análisis silencioso. En la charla pausada con los mecánicos. En las horas que pasa en el simulador mientras otros pilotos ya están volando de regreso a casa. Esa es la diferencia. Esa es la base de lo que puede ser, quizás, su mejor temporada en Fórmula 1. Y mientras tanto, Red Bull observa desde lejos, tratando de controlar el incendio que esta noticia ha provocado dentro del equipo. Christian Horner sabía que el adiós era una posibilidad, pero jamás imaginó que Checo terminaría firmando con su máximo rival. Ahora, mientras Verstappen sigue siendo la punta de lanza, la estructura se tambalea. Porque aunque Checo no siempre fue perfecto,
si fue constante. Porque aunque no fue campeón, sí fue el escudo que muchas veces permitió que Max lo fuera. Y esa figura ya no está. Peor aún, ahora vestirá de plateado, y lo hará con la memoria fresca de todo lo que vivió en la escudería austriaca. Si alguna vez hubo motivación para correr con rabia, es esta. Cada adelantamiento que logre sobre un Red Bull, cada vuelta rápida, cada podio por delante de su antiguo equipo, será un golpe simbólico. Una revancha sin palabras. Una respuesta sin necesidad de entrevistas. Solo con velocidad. La cuenta regresiva ya comenzó. La temporada 2025 está a la vuelta de la esquina. Y aunque faltan semanas para que los monoplazas salgan del pitlane en las pruebas de pretemporada, el ruido ya es ensordecedor. Porque cuando un veterano toma el control del destino, cuando una figura subestimada se sienta al volante de uno de los equipos más legendarios, el deporte entero tiembla. No por miedo, sino por expectación. Porque todos quieren saber qué pasará. Porque todos quieren ver si esta historia será solo un capítulo más, o el clímax de una carrera inolvidable. Lo único seguro es que Sergio Pérez ya no está buscando un lugar en la Fórmula 1. Lo ha encontrado. Y a partir de ahora, no le debe explicaciones a nadie. Solo tiene una misión: ganar. Y con un Mercedes entre sus manos, todo es posible. ChatGPT Plus. Los días siguientes al anuncio fueron un terremoto mediático. Desde los noticieros deportivos más conservadores hasta los creadores de contenido más pasionales, todos han girado su atención hacia Checo Pérez. Ya no se trata de un fichaje más, es el golpe que ha reconfigurado completamente el equilibrio de poder en la Fórmula 1. Los analistas más veteranos comparan este movimiento con los grandes momentos de la historia del automovilismo, cuando leyendas como Alain Prost o Fernando Alonso cambiaron de equipo y reescribieron las expectativas del campeonato. Pero lo de Checo tiene un matiz único. Él no llega en la cúspide de su carrera juvenil, sino cuando muchos creían que su tiempo estaba contado. Ese detalle convierte su llegada a Mercedes en algo más grande que una simple transferencia. Es una declaración de guerra. Una promesa implícita de que lo mejor todavía está por venir. Dentro de la fábrica en Brackley, la atmósfera ha cambiado. No es solo un nuevo piloto. Es un nuevo liderazgo. La presencia de Pérez, su trato cercano con los ingenieros, su experiencia acumulada, su habilidad para construir confianza en el equipo, ha encendido una chispa que hacía tiempo no se sentía en los pasillos de Mercedes. Los trabajadores que pasaban de largo en silencio, ahora sonríen al ver al mexicano bajar del simulador y detenerse a conversar con los mecánicos. Los datos de telemetría ya muestran compatibilidad con el monoplaza, pero más allá de los números, lo que se percibe es algo intangible: motivación. La ilusión de que este nuevo ciclo puede ser el que devuelva a Mercedes a lo más alto. Y en el centro de todo, hay un piloto que ha aprendido a construir desde el silencio, desde el trabajo, desde la constancia. George Russell, por su parte, ha reaccionado con profesionalismo, pero en su entorno más cercano no oculta cierta inquietud. Hasta ahora, había tenido la sombra protectora de Lewis Hamilton como referencia y rival. Ahora, compartirá equipo con un piloto que no tiene nada que probar, excepto que aún puede ganarlo todo. La tensión entre compañeros será inevitable. Porque a diferencia de otros fichajes en los que el rol de primer y segundo piloto queda definido desde el inicio, en esta dupla hay igualdad total. Mercedes no ha puesto etiquetas. Wolff ha dejado claro que la pista decidirá. Y en ese escenario, Checo puede convertirse en algo más que un apoyo. Puede ser una amenaza directa. Porque cuando la presión llega, cuando los nervios comienzan a jugar en la segunda mitad de la temporada, es el temple lo que marca la diferencia. Y ahí, Pérez tiene una década de ventaja emocional. Fuera de los circuitos, la comunidad latinoamericana vive un momento histórico. La imagen de Checo vestido con los colores de Mercedes recorre cada rincón de Internet como símbolo de orgullo. En un deporte donde las oportunidades han sido limitadas para los pilotos de habla hispana, su fichaje representa mucho más que un logro personal, es una victoria cultural. Las calles de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, se llenan de carteles, banderas y murales improvisados celebrando lo impensado. Incluso en países como Colombia, Argentina o Chile, donde no hay pilotos en la parrilla,
se siente la emoción compartida por alguien que, contra todas las probabilidades, está escribiendo una historia que no tiene nacionalidad, la del hombre que se niega a desaparecer antes de tiempo. Y en medio de esa euforia colectiva, Checo se mantiene en silencio, trabajando, estudiando cada componente del coche, cada circuito, cada parámetro del nuevo reglamento. No hay entrevistas grandilocuentes, no hay promesas vacías. Solo una mirada fija en el objetivo, ganar carreras, sumar puntos, construir un campeonato. Sabe que no será fácil. Sabe que tendrá que enfrentarse a la generación más feroz que la Fórmula 1 hectárea ha visto en años. Verstappen, Leclerc, Norris, Piastri, Russell, todos con hambre, todos con talento. Pero también sabe algo que ellos todavía están aprendiendo, que la Fórmula 1 no es solo velocidad. Es resistencia. Es estrategia. Es saber cuándo atacar y cuándo esperar. Es convertir la paciencia en puntos y las oportunidades mínimas en victorias inolvidables. En definitiva, Checo Pérez no solo ha encontrado un nuevo equipo. Ha encontrado el escenario ideal para cerrar su carrera como lo que siempre fue, aunque muchos no quisieron verlo, un verdadero grande de la Fórmula 1. El 2025 será su prueba definitiva. No porque deba probar algo, sino porque tiene por fin los medios para mostrar lo que muchos nunca se atrevieron a imaginar. Y si algo ha demostrado el deporte a lo largo de la historia, es que los campeones no siempre nacen en la pole. A veces, se forjan entre las sombras, y cuando por fin les dan el coche adecuado, hacen temblar al mundo.